capítulo 2, el mandato de discipular, vimos que no solo es una necesidad. Y leo en la página 13, el discipulado no solo es una necesidad, sino que también es un mandato. A medida que fue pasando el tiempo, se ha desestimado la perspectiva de este accionar como algo necesario, siendo además una orden de Dios. Sin ir más lejos, la palabra de Dios es clara cuando en Mateo 28:19 se expresa enfáticamente: id y haced. Podría inferirse que los términos discípulo, discipulado y o discipular no solo han sido utilizados con determinada liviandad, sino que a su vez no se ha profundizado en lo que realmente significan. Bueno, de hecho hoy lo hicimos antes. Por lo tanto, al no tener un buen entendimiento acerca de qué es discipular desde una perspectiva bíblica, no se puede determinar una necesidad de llevar a cabo esta labor, y mucho menos se tiene en cuenta el carácter imperativo que subyace en la palabra de Dios, ¿sí? Así que vamos a reflexionar sobre lo que implica el mandato de discipular, ¿sí? Y coincidimos y estuvimos hablando antes que quizás con el tiempo se desestimó este mandato como tal, y quizás involuntariamente, no es que alguien desoye voluntariamente lo que Dios dice, pero involuntariamente se fue relegando en la iglesia a nivel general, y bienvenida sea esta instancia. Entonces, vamos a ver la implicancia del mandato desde un enfoque también integral, ¿sí? En el creyente y también en la iglesia. En el creyente y también en la iglesia. Como lo ven en el cuadernillo, hay 4 puntos. En primer lugar vamos a ver la comisión del mandato, y leemos en Mateo 28 del 16 al 20. ¿Quién llega a ver bien para leer? Si no, lo leo yo. Están los cuadernillos. Bueno, alguien que lo lea. Ahí está, gracias, es verdad. Mateo 28, 16 al 20. Bien, y vamos a leer la cita de Marcos 16, del 14 al 16. Alguien que lo lea también, por favor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Excelente, gracias. Bien, entonces yo quisiera que veamos esta suerte de espiral, por decirlo así, de lo que implica, porque los 2 versículos están complementados, si ustedes después lo ven bien, porque uno habla de ir a ser discípulos, enseñando todas las cosas, y otro habla de ir y predicar, ¿no? Entonces podemos concluir complementando que el mandato, ¿sí? La gran comisión, que yo lo aclaro, lo aclaramos en el cuadernillo, pero lo decimos también, la gran comisión es un subtítulo que vemos en la Biblia, ¿sí? No es una palabra inspirada, pero nos es de mucha utilidad y nos arroja luz para entender de qué se trata este mandato que el Señor dejó. Entonces, vemos que la circular es ir, predicar, bautizar, enseñar, ¿sí? Ir, o sea, Mauricio decía antes, no se queda en que vamos y predicamos. A modo anecdótico, cuando hacíamos las reuniones misioneras los sábados, siempre venía algún hermano que nos visitaba, y en el 70% de las veces decía, bueno, después de la entrevista, abrimos la Biblia, Mateo 28, ¿no? Siempre leía Mateo 28, y siempre se hacía el énfasis en predicar solamente. No, es un pecador, ¿no? Se equivocó, no se equivocó. Inconscientemente fuimos dejando de lado esta integralidad y esta cuestión que es una unidad conceptual de ir, predicar, enseñar, bautizar y enseñar, ¿sí? Y noten que este enseñar es personal, lo que digo, es fundamental. ¿Por qué? Porque tampoco el discipulado abarca solamente a aquellas personas que se convierten y que dan sus primeros pasos. Ese es un proceso elemental.
que lo lleva a cabo, por lo general, una persona, pero que está representando a la iglesia, ¿sí? Ahora bien, eso no invalida que nosotros como hermanos y como cristianos nos continuamos discipulando los unos a los otros en este proceso que dura toda la vida, desde el momento en que nos convertimos hasta que nos morimos, como también antes dijo Mauri. Entonces no hay que perder de vista que continuamos discipulándonos los unos a los otros. Por supuesto, no con un programa, ¿sí? No es que Sebastián me dice, bueno, Dami, ahora vas a venir por 6 meses todos los lunes a casa. No, pero nosotros nos congregamos, tenemos comunión, tenemos charlas, compartimos ministerios con todos los hermanos y ahí también se produce un discipulado, ¿no? En la iglesia entre los hermanos. Pero volviendo, el mandato es integral: ir, predicar, bautizar y enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñar parte de algo que es posterior al encuentro con el Señor Jesús. Vemos que hay una responsabilidad individual, ¿sí?, en el creyente de esto que veíamos recién, de ir, ¿sí?, de predicar, de enseñar, de hacer discípulos, ¿sí? Hay una responsabilidad individual. Y también tenemos una responsabilidad colectiva que es la iglesia, por eso la gran comisión, una misión conjunta, una misión corporativa, por eso es comisión. Y ahí leo lo que pongo abajo. En la iglesia primitiva no había distinción entre colectividad e individualidad, ya que naturalmente se hacían discípulos y en el mismo ámbito existía la contención de una iglesia naciente y en total crecimiento. Esto lo vamos a retomar cuando hablemos de la cultura del discipulado, ¿sí? Pero nosotros hoy nos vemos la necesidad de disociar un poco para entender y para volver a las bases, ¿no?, de esto de la responsabilidad individual que tiene el creyente y de la responsabilidad colectiva. Bueno, eso en la iglesia primitiva era natural y convivía todo el tiempo, ¿sí? Punto 2. El costo del mandato. Lo pueden ir siguiendo en el cuadernillo. Ya vimos la comisión del mandato, el costo del mandato. Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Lucas 9, 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Dónde está el complemento en estos dos versículos? ¿Quién se anima? Hay una frase que... Bien, el cada día. ¿Quién lo dijo? ¿No? Son versículos similares. Todos hablan de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Lucas agrega a él cada día, ¿sí? Y enfatizamos esto del costo del mandato. Desde la perspectiva ya, desde el discipulador, ¿sí?, de la iglesia que discipula y del miembro que discipula. Porque antes Mauri hablaba del costo de también ser un discípulo. Acá nos posicionamos de quién discipula, ¿sí?, desde el punto de vista de quién discipula. Y vamos a un aspecto más material. El discipulado, ¿sí?, si pensamos en el costo del mandato, ahí anotamos algunos ítems, implica resignación, implica administrar nuestras rutinas, nuestras actividades, implica renunciar a cosas, porque hay que decidir, digo, si nosotros vamos a ver, voy pensando en no quemar lo que viene después, porque es como que tenemos toda una ensalada o una unidad en la cabeza y vamos separando. Y para esto nos ayuda el material y los power. Pero cuando yo decido, ¿sí?, hacer un discipulado, puede ser de muchas maneras porque cada persona tiene su singularidad, como también cada discipulador tiene su singularidad. Pero en todo hay algo que sabemos que va a demandar, que es un costo en términos materiales, de tiempo, ¿sí?, de dinero, de renunciar a otras cuestiones que quizás venimos haciendo. ¿Por qué? Por respeto al Señor y por respeto a la persona también, ¿sí? Pienso en esto también, yo no lo agregué, pero el compromiso que demanda delante de la persona y delante de Dios. Si yo o alguien de ustedes se compromete con una persona a hacer un discipulado y convenimos en que nos vamos a encontrar X cantidad de días de tal hora a tal hora.
Y el primer día, todo bien. El segundo día, che, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo por audios porque resulta que tuve un imprevisto. Hay que medir antes el costo también, ¿sí? Más allá del costo de seguir a Jesús y todo lo que vemos más, que es más profundo, también el costo del día a día, el costo práctico de lo que implica llevar a cabo una tarea de estas características, por respeto al Señor y por respeto a la persona que tenemos adelante. Incluso me acuerdo de Pablo cuando le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. También el costo conlleva a pensar que la vida del cristiano en muchos aspectos es una vida de sufrimiento. Pero no solo un costo material, también un costo espiritual, ¿sí? El creyente tiene una lucha interior porque hay mucha inversión de tiempo, de dinero, de recursos, de resignación, a veces de familia, a veces de salidas de amigos. Hay mucha inversión para quizás no ser tan visto o no ser tan reconocido. Y en eso no hay que tener miedo a decirlo. Nos estamos capacitando todo el tiempo y nos tenemos que educar en esto que muchas veces decimos livianamente, la gloria es de Dios. Sí, la gloria es de Dios, lo tenemos claro, pero cuando hay que llevarlo a la práctica, ¿sí? Es una lucha interna. Generar esto, que el discípulo tiene que seguir a Cristo, no me tiene que seguir a mí, ¿no? Que yo tengo que ser un espejo que lo lleve a la misma presencia de Dios. Entonces, constantemente vamos a tomar una decisión, y ahí ponemos a lo último, la gloria de Dios. Constantemente vamos a tomar una decisión de a quién yo le quiero dar la gloria, si a mí o a Dios. Entonces, yo sé que en este lugar, en este momento, todos tenemos en claro a quién tiene que seguir un discípulo. Pero si no tenemos las cosas claras, y por eso es bueno decirlo, se pueden cometer errores, ¿no? Y se pueden generar lo que pasaba en la época de los discípulos de la filosofía antigua, en donde se seguía a un maestro. Y esta diferencia que decía Mauricio, nosotros nos encargamos de que sigan al maestro con mayúscula, y nosotros somos en ese sentido puros intermediarios. Pero hacer discípulos conlleva un costo, ¿sí? Conlleva un costo de lo que implica seguir a Jesús, conlleva un costo de lo que implica en la sociedad ser seguidores de Cristo, y conlleva un costo en términos materiales de lo que implica generar un proceso de discipulado con todos los recaudos que una persona tiene que tomar al momento de afrontar ese ministerio. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Está claro? Si no, participamos, levantamos, preguntamos, aportamos. Vamos a leer juntos un texto y lo vamos a desgranar un poquito. En Lucas 9, del 57 al 62. ¿Alguien que se anime a leerlo? Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Gracias. Bien. Ahora lo leemos de nuevo, pero deteniéndonos en algunas partes. Yendo ellos, Jesús con su grupo, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quieras que vaya. O sea, ¿el Señor le dijo, seguime? No. Él le dice, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, con esta manera que tenía de un buen maestro, de decirle, no tenés una idea del costo que implica seguirme. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, básicamente, si tenemos también en cuenta el contexto, con mucho cariño Jesús le está diciendo, ¿vos te escuchás lo que decís? ¿No? Le está diciendo, ¿vos tenés idea de lo que implica? ¿Vos estás dispuesto a levantarte a orar después de dormir quizás 3 horas, 2 horas, 4 horas y levantarte a orar antes de que salga el sol? ¿Vos estás dispuesto a no comer por hora? Entonces Jesús lo lleva a pensar con esta respuesta de las zorras no tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos,
y el Hijo del Hombre no tiene de dónde recortar su cabeza. O sea, tenés que darte cuenta de lo que implica seguirme. Y dijo a otro, sígueme. Es muy probable que en ese momento, donde le dijo a otro, sígueme, ese otro estaba con el que habló primero, asintiendo con la cabeza. Entonces le dijo al otro, bueno, vos seguime. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro, que tampoco Jesús le había preguntado, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Atención, no dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, no dice para entrar en el reino de Dios. Dice, es apto para el reino de Dios. O sea, la aptitud para trabajar para el reino de Dios, ¿sí?, implica muchas veces renunciar. Y Jesús les estaba transmitiendo a sus discípulos esta idea de que seguirlo no es una cuestión de la emoción del momento y, Señor, yo quiero seguirte, que caemos muchas veces en esas promesas cuando cantamos, hay que decirlo también. Yo quiero seguirte, yo quiero amarte, yo quiero dejar todo, pero Jesús, con suma espiritualidad, pero también haciéndonos poner los pies en la tierra, da estas respuestas manifestando el costo y lo que implica discipular. Entonces, para cerrar este punto, para formar un seguidor de Jesús, debo ser yo un seguidor de Jesús fundamentalmente, y ese es el costo mayor. Punto 3, o C, la convicción del mandato. Este es más cortito. Leo en Juan 6, del 60 a 68. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La convicción del mandato, ¿sí? Obedecer los mandatos de Dios implica estar convencidos. Y creo que también es algo que se fue degradando, algo que comentábamos antes. No, si yo no estoy convencido de lo que Cristo hizo por mí, si yo no persisto en la fe, porque un aspecto es la fe cuando yo me convierto, pero también la vida de fe hace que nosotros tengamos el foco puesto todo el tiempo en la cruz de Cristo. Entonces, si yo voy a llevar este mandato con convicción, implica estar convencido de eso. No puedo convencer a un seguidor de Jesús si nosotros no tenemos convicciones claras. No se puede enseñar lo que no se aprendió, no se puede transmitir aquello que no se vivió, y por eso todo nos lleva a la cruz de Cristo. ¿Sí? El discipulado, ahí lo ponemos al principio en el cuadernillo, en este punto de la convicción del mandato, se ha descuidado porque hay falta de convicción. ¿Falta de convicción en qué? ¿En el discipulado? No tanto. Falta de convicción en lo que el Señor Jesucristo hizo. Falta de convicción en la implicancia que tiene la cruz de Cristo para nuestras vidas y para la iglesia también. Último punto, la cultura del mandato. Releemos lo que ya leímos antes. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y vemos que para que este mandato sea algo cultural,
tenemos que entender el discipulado como un proceso permanente, ¿sí? El discipulado como una disciplina espiritual. A ver, pensemos juntos en esto. Nosotros, contéstenme ustedes, ¿en algún momento nos cuestionamos si tenemos que orar? No. ¿Nos cuestionamos si tenemos que cantar? Otra, ¿nos cuestionamos si tenemos que venir a la cena del Señor o no? ¿Por qué? Porque es algo cultural, ¿no? Tenemos que trabajar para no hacerlo de manera mecánica, como robots, sin aplicar pensamiento. Pero es cultural. Uno viene y se congrega, y si me congrego voy a cantar y voy a orar, y voy a participar. Bueno, el discipulado debería, en potencial, ser de esta manera, y por eso estamos para aprender y para reforzar esto que es elemental a la vida de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ponemos ahí, es algo inherente. El discipulado debería ser algo inherente, que viene en herencia, que viene automáticamente, que la misma inercia del comportamiento de la iglesia te lleva al discipulado, y así es como también se construye el discipulado como un aspecto cultural de la iglesia. Son conceptos generales. Si queremos definir la cultura del discipulado en la iglesia, podríamos escribir como el alemán libros y libros que tienen en el QR, como era lo de los Lelutier, pasen por el hall, bueno, que lo tienen ahí subido. Entonces, ahí ponemos, Jesús dijo, vayan y hagan, y no hay mejor cultura para la iglesia y los hijos de Dios que vivir una vida de obediencia. Quizás también hay un aspecto cultural que es previo, que es la obediencia a Dios, ¿sí? En lo que Él dice en su palabra. Y vieron que antes hablábamos de este comportamiento de la iglesia primitiva, que no distinguían entre el discipulado individual y el discipulado a nivel colectivo, sino que estaban todo el tiempo ensamblados. Bueno, este texto nos lleva a pensar eso. Dice que todos los días, en el templo y por las casas, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y me encanta cómo un versículo tan corto tiene tanto para reflexionar, porque no cesaban de enseñar y de predicar. Imagínate el ámbito, personas que necesitaban arrepentirse de sus pecados, personas que necesitaban crecer. Y después esos que se arrepentían formaban parte de un ciclo y de un proceso para empezar a crecer. Bueno, así era el comportamiento de la iglesia primitiva, haciendo del discipulado de manera integral, ir, predicar, bautizar, enseñar como algo cultural. Resumen del mandato de discipular: la comisión del mandato, el costo del mandato, la convicción del mandato y la cultura del mandato.